Bueno, el tema de hoy tiene que ver con un complemento de la última charla que dimos respecto a radioaficionados. En este caso vamos a hablar sobre QSL, tarjetas QSL. A ver, ¿cómo empezó todo esto de las tarjetas QSL? Bueno, vamos a definir en primera instancia qué es una tarjeta QSL. Una tarjeta QSL es una variante, una tarjeta postal, porque en definitiva es eso, ¿no? Es decir, la idea de la tarjeta QSL, por más que hoy día no son tarjetas postales en sí mismo, es justamente esta, la de aquí, que tenemos aquí, ¿no? Es una tarjeta postal, esto es un sueldo postal que se conoce como tarjeta postal, que tiene la eh, virtud de que puede ser enviada con menos costo que una carta normal. Por eso es que a alguien se le ocurrió utilizar este sistema para el envío de confirmaciones de radioaficionados y de otros tipos. Si bien esto no tiene la forma de una tarjeta QSL, tiene algún medio que ver con el lenguaje que utilizamos los radioaficionados, y sí, es una tarjeta postal que se enviaba por medio del correo. Por eso es que, como decía, es una variante de una tarjeta postal que las emisoras de radiofusión o radioaficionado o otro tipo, porque también no solamente la utilizan estaciones de radioaficionado, servicios radioaficionados de radiofusión, sino cualquier tipo, lo que llamamos emisoras utilitarias, que estas estaciones utilizan como documento confirmatorio el informe de escucha o de comunicado vía en el caso de que sea una de radioaficionado. Por supuesto que a veces también se puede hacer para que sea un informe de recepción cuando se trata de un radioaficionado confirmando a un SWL, a un short wave, a un radio escucha. Bueno, el término QSL, se sabe, proviene de las siglas del código Q, que específicamente significa acuse de recibo. Ese es el significado exacto del término QSL en el código Q con sentido aseverativo, acuse de recibo. Bueno, durante los primeros días, digamos que la primera idea que tenemos con QSL y la utilización masiva no se dio en general en el sistema en el servicio de radiofusión, sino entre radiodifusión. Y de esta manera tenemos, por ejemplo, de que durante los primeros días de la radiodifusión la capacidad de un aparato de radio para recibir señales distantes era motivo de un orgullo para algunos aficionados. Entonces así los oyentes enviaban informes de recepción reporte de recepción a las estaciones de radiofusión con la esperanza de recibir una carta escrita para verificar oficialmente que habían escuchado una estación distante. Y acá tenemos un ejemplo. Esto es una carta QSL, una tarjeta QSL, una carta QSL, donde en 1925 la estación, una de las estaciones que se proclaman como pioneras, la KDKA de Pittsburgh, le confirmaba a un oyente un informe de recepción de X, que ni más ni menos que del Reino Unido, de Inglaterra. Ahora, a medida que aumentaba el volumen de informe de recepción, porque esto fue bastante explosivo, hay que saber que los diarios estaban vacíos, la gente había mucha avidez para la escucha, bueno, entonces las emisoras recibían mucha correspondencia en este sentido. Entonces, a medida que aumentaba ese volumen, las estaciones comenzaron a enviar tarjetas postales que contenían un breve formulario que acusaba recibo. Era un formulario prescripto, algunos tenían datos, algunos no, como esta que está aquí. Y la ventaja que tenía justamente de que circulaban como tarjetas postales, como dije al principio, con una tarifa reducida, una tarifa menor que el correo común. Y aparte significaba que no había que hacer estos verdaderos escritos, cartas completas, donde ocupaban mucho tiempo, sino que se llenaban a veces a mano o algún otro método los datos básicos de la recepción. Aquí tenemos, por ejemplo, una transmisión experimental de la Westinghouse, compañía Westinghouse de Nebraska, que justamente lo que se disculpaba es que debido al gran volumen que tenían no podían hacer una contestación personal de la correspondencia. Pero como se ve, esto circuló sin sobre ni nada, circuló como tarjeta postal. ¿Por qué? Porque incluso tiene rastros del matasello. Dice aquí que recolectar estas tarjetas se hizo popular entre los oyentes de radio en las décadas 20 y 30, y posteriormente también, hasta los 90, y habíamos gente que colectaba, manteníamos colecciones
coleccionábamos este tipo de tarjetas, hasta que por lo menos hasta que la radiodifusión de onda corta era importante en el mundo. Y bueno, y las primeras emisoras a menudo usaban informes de recepción para medir la efectividad de la transmisión. O sea, las emisoras solicitaban informes de recepción justamente para qué, para entender cómo eran escuchadas al otro lado, en el otro lado del circuito, el circuito de los oyentes, al lado de los oyentes. Para acá tenemos una ampliación de la tarjeta, justamente fíjese que dice, "We regret that we are unable to answer your kind in communication", es decir, se manifestaban decepcionados de no poder contestar directamente el informe, sino hacerlo solamente por medio de este formulario, por esta tarjeta. Acá tenemos otros informes, otras QSL, en este caso son cartas QSL, como dije al principio. Esta es de 1927, de la General Electric Company, de un informe recibido ni más ni menos que de Sudáfrica. Y la verdad que ustedes ven que acá esto significaba mucho trabajo de parte de la persona que lo confeccionaba, porque había que escribir mucho, y esto naturalmente hacía engorroso, a pesar de la utilidad que tenía el informe de recepción. Por supuesto, para la compañía, la General Electric, recibir un informe de recepción que provenía de Sudáfrica le era muy importante. Hay que acordarse de que en aquel momento de preparación no se entendía nada, y este tipo de ayuda, porque en definitiva era una ayuda, significaba entonces para tener conciencia de lo que estaban haciendo. Aquí tenemos otra, es mejor dicho, es una ampliación. No es otra, es otra carta de 1927, más escuesta, donde directamente ya se dan algunos datos también viene de Sudáfrica. Este es otro informe, contestado en 1928, también por carta QSL, donde incluso acá se especifican datos como la frecuencia utilizada, los 5121, también de un informe de recepción recibido desde Sudáfrica. Esta es una tarjeta con muy pocos datos, quizás ni siquiera tenga datos. Hay algunos datos escritos aquí a mano, y en particular esto es de la WRNY, que estaba transmitiendo, hace unas transmisiones especiales desde un aeródromo o algo así, y bueno, los confirmaba con esta tarjeta, que también tiene algunos sellos, tiene algunos rastros de haber sido procesada por el sistema correctos. Bueno, las tarjetas, en el caso de tarjetas de aficionados, ese es el tema de las radiofusoras, las broadcasting. Pero en materia de aficionados, es interesante rastrear cómo empezó este proceso. Y bueno, en materia de aficionados, la verdad que resulta difícil establecer cuál fue la primera tarjeta QSL enviada, pero este concepto, lo que se ve cuando uno investiga, parece haber sido ideado por varias personas en forma independiente y en diferentes momentos. La idea se le ocurrió a varios y fue luego siendo depurada, a medida que la gente recibía estas tarjetas, copiaba la idea o le gustaba la idea, la iban perfeccionando, la iban publicando y demás. Sin embargo, posiblemente hay un inicio que se establece que la primera referencia sea de 1916, es una tarjeta enviada desde Buffalo, en Nueva York, el estado de Nueva York, por un radioaficionado 8BX a 3TQ. Recuerda que en el momento los prefijos, los identificadores de nacionalidad no eran utilizados todavía, estamos hablando de antes de 1927, y por lo tanto así eran las estaciones que utilizaban sus indicativos, sus distintivos. Bueno, en definitiva, este es el primer informe de recepción, en realidad informe de recepción, no, la primera confirmación del comunicado 2 vías que se tiene conocimiento. Es parecido a este, no es este precisamente porque este es posterior, no muy posterior, estamos hablando de 1907, los primeros días del mes de enero, 3 de enero de 1917, donde justamente es 8BX, este es el señor que enviaba estas tarjetas, que se llama Fraser, WMT Fraser, utilizaba este medio para confirmar y algún detalle más de comunicación con la estación corresponsal. Bueno, en el otro lado del mundo, en Europa, teníamos a un señor 2V corta, que se llamaba Bill Croyan,
que él en Inglaterra utilizó, se cree que utilizó por primera vez una tarjeta QCL en 1922. ¿Por qué decimos que es la primera tarjeta QCL 22? Porque es la que al menos tiene todos los datos que el diseño predefinido que tienen las tarjetas de QSL que se utilizan hasta hoy día. Fíjense, tienen los datos personales impresos, y los demás los tiene, es una característica que tienen las QSL, ¿no? En los datos personales, en particular, el distintivo llamado tiene que estar impreso en la tarjeta. No puede estar escrito a mano, la única salvedad puede ser un sello de goma. Pero en definitiva tiene todos los datos, el corresponsal, la hora, la frecuencia, en este caso en realidad los metros, porque todavía la longitud de onda, porque no se utilizaba todavía el concepto de frecuencia para este tipo de cosas, y en realidad la frecuencia era muy simple, la mayoría es en los 200, los 200 metros. ¿No? Recuerden que no existía el concepto de banda, sino que las estaciones de radioaficionado estaban confinadas solamente a una frecuencia, los 200 metros, que equivalen a 1500 kilohercios. Esta de alguna manera, si se considera que es la primera tarjeta QSL como tal, 1922. Bueno, según lo recoge en un libro que se llama Las brillantes chispas de la tecnología inalámbrica, de 1990, se habla que el señor Bill Corsham, con solo 14 años, al comienzo de la guerra, hablamos de la Primera Guerra Mundial, ya era inspector e instructor inalámbrico, sirviendo con los ingenieros reales. Esto lo colocó en una buena posición para emprender trabajos experimentales por cuenta propia más adelante, o sea, cuando se pudo empezar a transmitir, que fue muy lejos, muy lejos en el tiempo. Recuerden que en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, se tardó mucho después de la guerra para que el servicio de radioaficionado retornara. Bueno, y en enero de 1922, Bill produjo lo que se cree, como dijimos, la primera tarjeta QSL, no solamente en Europa, sino en el mundo. El concepto de buró, también recorremos a una publicación británica, en este caso The World at Their Fingertips, el mundo en sus dedos, en la punta de sus dedos, donde se habla sobre el buró, el concepto de buró. ¿Dónde ocurrió esto? Bueno, fue en 1926, en el verano de 1926. Bueno, cuando Cecil A. Chamberlain se había ofrecido a principios de ese año para emprender las tareas de actuar como un clearing para tarjetas QSL. El concepto de clearing asociado a lo que es un clearing bancario, un clearing de empresas de cheques, de empresas financieras, donde intercambian entre sí a través de un sistema y compensan los valores de cheques de un banco al otro. Bueno, más o menos esa es la idea que se le creó a Chamberlain, ¿no? Es decir, un buró, una oficina de compensación de tarjetas QSL. Bueno, la idea de proporcionar una oficina central a la que se pudiera enviar y recoger todas las tarjetas por no más de un solo costo de franqueo, atrajo a los jóvenes entusiastas del DX que podían ahorrar el monto de su suscripción en muy poco tiempo utilizando el QSL Bureau, el Buró QSL de la RSGB, que es la Asociación de Radioaficionados del Reino Unido, de longa data, vieja data. La idea es muy simple. Con un simple envío, que cuesta mucho menos que estar haciendo los envíos individuales, se enviaba a esta oficina y esa oficina, a modo de buró de clearing, de compensación, enviaba a la demás y así se ahorraban un montón de dinero. Es el mismo concepto que tiene el sistema de buró hoy día que emplea la IARO. Bueno, vamos a hablar de ese señor, el señor Don A. Hoffman, 8UX, conocido porque era caricaturista de la revista QST, era uno de ellos, pero quizás el más importante. Este señor Hoffman, que anteriormente había sido 8ADU, vivía en Akron, en el estado de Ohio, como dijimos, era caricaturista de la revista QST desde 1916. Mientras servía en el ejército después de la Primera Guerra Mundial, o sea, después de 1919, envió una carta al editor de la QST que se publicó en agosto de 1919, que la tenemos allí. Y de acá habla
el formulario y demás, ahora vamos a ver en detalle, dice From QST Cartoonist. Bueno, acá Hoffman escribió, aquí hay una pequeña idea, solo una sugerencia de que aquellas personas que tienen equipo de radio de larga distancia deberían hacer una tarjeta postal con un diseño de formulario. Dichas tarjetas deben enviarse a estaciones más distantes para cada nueva conexión. Esa es la idea que incluso hoy se mantiene, ¿no? Es decir, me envían una tarjeta por cada nueva estación, en cada banda y en cada modo. Eso es lo que se acostumbra o se ha acostumbrado. Hoffman decía, además, de esta manera se podrá descubrir numerosas nuevas conexiones de retransmisión. Recuerden que la American Radio Relay Eagle comenzó, y por eso lo de relay, con la idea de retransmisiones dentro del territorio de Estados Unidos. Por eso hablaba de nuevas conexiones de retransmisión a través de estos documentos. Y quienes tienen una tarjeta de este tipo, archívela, aconsejaba, probé este proceso y obtuve muchas respuestas positivas. Eso decía Hoffman en este artículo de QST. Fíjense que incluso él proponía un formulario. Acá está el formulario, donde en general son los datos que hoy día se utilizan en cualquier tarjeta QSL, ¿no? Es decir, corresponsal, los datos que permiten ubicar el comunicado, o sea, fecha, hora, y modo, y frecuencia o banda, y por supuesto los distintivos llamados de la estación, las estaciones corresponsales, de las dos. Además, él fabricaba sus propias QSLs y él, bueno, se daba el mote, se autorreconocía como el bombo, del fundador del bombo, las cosas. Bombo en el sentido de haber sido el que difundió la idea y que en el mundo quedó como tal. Incluso, específicamente las dos tarjetas que hay, que son de él, 8UX y U8UX. Recuerden que la U era lo que se llamaba lo que se llamaba el intermediario, el intermediario internacional, y en el caso U identificaba a los Estados Unidos, la manera de identificar una estación a nivel mundial, que esto se cayó por tierra cuando se empezaron a utilizar, después de la conferencia de Washington en 1927, los distintivos de llamada, es decir, el distintivo de llamada con los indicadores de nacionalidad, sea lo que comúnmente como radioaficionados tenemos como prefijo. Pero la U en aquel momento era utilizada para los Estados Unidos, United States. Bueno, como decía, en las tarjetas él se llamaba el fundador del bombo, de las QSLs, y cuando la actividad radioaficionado fue autorizada nuevamente a fines de 1919, los colegas estadounidenses aceptaron con entusiasmo esta nueva sugerencia de Don. Bueno, antes, pero el concepto incluso en QST había sido anterior a lo que había hecho Hoffman. Bueno, la sugerencia, como dije, no era nueva, sino que ya temprano como 1916. Y en la revista de junio de 1916, en QST, se publicó una carta escrita por Edward Andrews, el 3TQ. ¿Recuerdan el 3TQ? Ahora como que todo cierra, ¿no? 3TQ era el corresponsal que había recibido de otra estación, la 8VEBX, lo que se llama la primera QSL, por eso se reconoce como tal. Bueno, este señor Edward Andrews, 3TQ, de Filadelfia, se refirió a una tarjeta postal que había recibido de la 8 de corta X en Buffalo, en Nueva York. Acá es como que cerró todo el argumento. Bueno, por eso es que se considera la primera QSL, es la primera referencia que muestra que el concepto de enviar tarjetas postales para confirmar la recepción de las estaciones distantes comenzaba a tomar fuerza en los Estados Unidos. Es un concepto primariamente de Estados Unidos, que después fue adoptado en el resto del mundo, en especial en el Reino Unido, que tiene que ver naturalmente porque hubo un gran parate en materia de radioaficionados en el Reino Unido. Fíjense lo que tenemos aquí a continuación. Hablamos de tarjetas QSL de los Estados Unidos al Reino Unido. Ahí tenemos un ejemplar, el facsímil de un ejemplar de la Wireless World and Radio Review, una revista que más de una vez nos referimos a ella, británica, a ella nos referimos, británica, que tenía temas de radio, en particular con el tema de los aficionados. En la edición del 5 de enero de 1923, o sea, posterior al parate que hubo, como dije, el parate del servicio radioaficionado, que costó mucho que los aficionados británicos volvieran al éter.
Es más, se trató de que ellos desaparecieran, de borrarlos del éter. Bueno, la Wireless World reproducía que una tarjeta, no una tarjeta especial ni demás, sino una que había recibido. Era de un estadounidense, la 8ML, y en el artículo decía, los miembros de la Radio Relay League, o sea, American Radio Relay League, hacen circular postales especialmente impresas en los Estados Unidos para informar sobre la recepción de transmisiones experimentales, decía. Dichos informes son muy valiosos para los transmisores involucrados. Y reproducía, como digo, esta estación y esta tarjeta no tienen nada en especial, sino que aparentemente fue la que les llegó por primera vez a esta gente de la Wireless World. Y por eso la difundieron. Aquí hay lo que se publicó, tiene el distintivo, está impreso. La moda era imprimirlo sobre el resto de los datos, ¿no? Vimos la mayoría de las tarjetas que se utilizaban en aquella época tenían este concepto. Y bueno, tenían los datos, todos los datos personales del individuo y demás. Y bueno, tenía los datos personales y demás, y por lo tanto una tarjeta como tal. La idea entonces, la idea que hizo Wireless World era presentar esto que era una moda yankee, digamos una moda yankee, que sugerirla a los radioaficionados británicos, que como digo, recién salían del ostracismo de no estar operativos. Bueno, entonces, como decía Wireless World, decía, los titulares de licencia de transmisión informados sobre la ubicación de sus estaciones pueden recibir consejos de los innumerables oyentes en cuanto a los rangos alcanzados y otros detalles relacionados con las transmisiones. Los propietarios de las estaciones receptoras pueden, por otro lado, ayudar mucho a los experimentadores pasando informes por tarjeta postal. Al hacerlo, inducirían a los nuevos titulares de licencia de transmisión a presentar rápidamente los detalles de sus estaciones para incluirlas en la lista de la Wireless World. ¿Por qué dice esto? Porque, como se ve acá, la revista estaba formando algo que después llamaríamos un callbook, ¿no? Una guía de radioaficionados. Pero como hacía, la única manera de recolectar información es siendo enviada por los propios usuarios, los propios radioaficionados. Algo como el índice la idea que tiene hoy Correceta.com. Correceta.com es mantenida por básicamente por los propios radioaficionados. Bueno, esta Wireless World, con mucho menos tecnología y demás, había hecho lo mismo. Y bueno, entonces le parecía que la divulgación de información a través de tarjetas QSL, lo que iban siendo, hasta el momento vieron que no se referían como tarjetas QSL, se referían como tarjetas postales. Bueno, podía servir para que esa lista fuera incrementándose y fuera cada día más completa. Bueno, vamos a pasar a algunas tarjetas QSL, ¿no? Interesantes. Esta está matasellada. No son tarjetas, son prehistorias de tarjetas QSL. Precedentes. Esto está matasellado el 8 de abril de 1930, desde Erie, en Pensilvania, decía operador inalámbrico George Mason. Dice wireless, fíjese, wireless operator. En Fredonia, Nueva York. Decía, amigo George, en el reverso, trataré de trabajar mi K, ahora él no se distingue, 24 de 1913, 20 de abril, o sea, le informaba cuándo iba a estar tratando de estar al aire, a ver si lo escuchaba, del mediodía. Ponte si puedes OM con 73 RG, el hombre que la firmaba. Eso hizo un dibujito ahí, ¿no? Un grabado. Y como dije, circulando por correo como tarjeta. Esta es las primeras tarjetas, las tarjetas postales que tiene el mundo de la filatelia. Bueno, este señor era 8 Charlie Mike en 1920. Bueno, esta que vimos al principio, está matasellada el 8 de enero del 17, dirigido a 3DW, Ted Dual, de WMT Fraser 8BX, como dijimos, fue el aparente inventor de la QSL, en Buffalo. Bueno, dice, esta es una confirmación de nuestra breve charla, espero hacerlo mejor la próxima vez, escribiré más tarde. Entre otras cosas decía allí. Es rara porque tiene incluso su propio distintivo. Aparentemente, lo que es destacar que este 3 Delta Wiki lo llamó intentando un comunicado y no sé si se concretó. Bien, al menos él lo reporta como que escuchó.
Esta también matecellada en 1920, en septiembre 23, desde Indiana. Y, bueno, de un 9 Hotel Romeo. Dice, hace tiempo que quería escribirte, pero debo haber perdido tu dirección. Vendí el equipo regenerativo de onda corta y el nuevo no funciona tan bien como lo hizo el anterior. Espero tener una mejor onda corta pronto. Bueno, OM, see you. Así, te veo otra vez. See you otra vez, 73. Era en realidad una carta más que otra cosa. Bueno, esto no es una tarjeta, es un formulario fechado el 15 de diciembre de 1924. En realidad es un reporte de recepción para U6 Charlie Yankee, o sea, un radioaficionado de Estados Unidos. Ahí dice Reino Unido, pero en realidad me equivoqué. Dice Reino Unido, porque Estados Unidos porque es la U. Llamando a 8 Alfa Delta Alfa, quizás de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque el formulario pertenece a un radioclub. Es una hoja predefinida de informe de recepción del Manganui Amateur Radio Club. O sea, alguien había desarrollado un formulario preimpreso para hacer este tipo de reportes. No es del Reino Unido, es de Estados Unidos. Bueno, esa es la idea de repasar un poco la historia de las tarjetas QSL, que hasta hoy día algunos radioaficionados todavía mantenemos, pocos en general, pero todavía hay algunos que tenemos, ¿no? Fíjense, esta en particular, si la encuentro, a ver si les trae alguna reminiscencia. No sé si ¿se ve ahí? Se ve. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué dice ahí? Charlie Whiskey 9, 0 Alfa. Ajá, muy bien. ¿Qué tiene? ¿Qué les parece que es esto? ¿Ah? Anverso, reverso. ¿Ah? Esta es la tarjeta de hace 10 años, de un proyecto, de misma naturaleza de este proyecto. Ahora somos 100A, está 90. Esto fue cuando se hizo el 90º aniversario de la Revolución Uruguaya, ¿no? Los 90 años. ¿Ya? Es más, no fuimos muy originales, tenemos el mismo macaquito. Fíjese, tenemos acá el mismo logo. Esto en realidad, después lo vamos a explicar, esto es una revista que emitía, fíjense, semanario de la Estación Paralizada. La Estación Paralizada, las estaciones emitían este tipo de revistas, ¿para qué? Para difundir la actividad.